Pentecostés, Dios está dentro de nosotros. Después de la cruz y la resurrección, sangre derramada, nueva redención. Algo glorioso estaba por comenzar. Tu plan eterno se iba a revelar. Antes venía sobre profetas y rey, sobre sacerdotes tu poder de fe. Los ungías, los capacitabas con tu voz, pero era solo un reflejo de tu amor. Mas tu deseo fue más profundo, no solo visitar, cambiar el mundo. Querías habitar, morar en nosotros, hacer de nuestro corazón tu trono. Pentecostés, Dios vive en mí, tu fuego santo se encendió aquí. No solo vino, se quedó, el cielo en mí se derramó. Pentecostés cambió la historia, tu presencia llena mi memoria. Ya no lejos, ya no afuera estás, Dios dentro de nosotros, por siempre reinarás. Viento poderoso, fuego celestial, lenguas de gloria, señal sobrenatural. No era un evento, no era una emoción, era tu anuncio de restauración. Habita en mí, Espíritu de Dios, Haz de mi vida tu habitación. habita en mí, Santo Consolador, tu presencia eterna, tu santo amor. Habita en mí, Rey de majestad, Cristo en nosotros, verdad y verdad. Lo que comenzó en Pentecostés vive en la iglesia otra vez. Pentecostés, Dios vive en mí, tu fuego santo se encendió aquí. No solo vino, se quedó, el cielo en mí se derramó. Pentecostés cambió la historia, tu presencia llena mi memoria. Ya no lejos, ya no afuera estás, Dios dentro de nosotros, por siempre reinarás. El Espíritu Santo, persona, presencia y propósito. He preparado este material para ayudar a la Iglesia a comprender correctamente quién es el Espíritu Santo, cuál es su obra y cómo relacionarnos con Él según las Escrituras. Primeramente, el Espíritu Santo está presente desde el principio, incluso sobre el caos. Lo más importante es que el Espíritu Santo no comenzó su existencia en Pentecostés, pero sí una nueva etapa de su obra. Estaba allí antes de los profetas, antes de los milagros, antes de Moisés, antes de David, incluso antes del hombre. Todo comenzó en el silencio de un mundo sin forma. La tierra estaba desordenada y vacía, sumida en la oscuridad y cubierta por un abismo profundo y caótico. No había orden, ni vida, ni dirección, solo caos. El primer escenario que la Biblia nos muestra del Espíritu Santo no es un templo, ni una reunión, ni un avivamiento, sino el caos. El Génesis declara algo extraordinario, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2. Desde los primeros versos de toda la Escritura, Él ya estaba allí. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu no rehúye lo roto. Al contrario,
en lo roto y en lo secreto despliega su poder. Así es, el Espíritu actúa tanto en la fragilidad de lo roto como en la profundidad de lo secreto. La palabra utilizada en el texto original, rashav, describe a alguien cerniéndose, revolteando o preparándose para dar vida a lo que estaba vacío. Es como si el Espíritu Santo contemplara el caos y dijera: todavía no has visto lo que puedo hacer. Donde el hombre solo veía oscuridad, el Espíritu veía posibilidades. Donde había desorden, Él veía creación. Donde había vacío, Él veía vida. Eso es exactamente lo que sigue haciendo hoy en día. El Espíritu Santo siempre se ha movido sobre lo roto, lo vacío, lo perdido y lo que el mundo da por terminado, porque tiene la capacidad divina de sacar luz de las tinieblas, orden del caos y vida de la muerte. Quizá por eso muchos nunca lo reconocen, porque esperan encontrarlo solo en escenarios llenos de gloria. Sin embargo, el Espíritu de Dios a menudo comienza su obra en los rincones más oscuros del alma humana. Antes de levantar hombre, primero transforma el caos. Antes de liberar poder, primero trae orden. Antes de derramar fuego, primero se mueve en silencio. Vemos en 2 Corintios capítulo 4:6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En Isaías 45:3 dice: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. El Espíritu Santo no es una fuerza, es alguien que te conoce, es una persona. El mayor error de esta generación ha sido reducir al Espíritu Santo a una experiencia casual, como si fuera solo viento, fuego, aceite, o una emoción, una manifestación sobrenatural. Sin embargo, el Espíritu Santo nunca fue solo un símbolo. Él es una persona. Dice la Escritura que es una persona que habla, guía, enseña, convence, revela y puede ser resistida e incluso entristecida. No se puede entristecer a una llama, ni a una emoción, ni tener comunión con una energía o una fuerza. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 3 al 4, dice Pedro: así, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en la carta a los Romanos, el capítulo 8, 27, dice: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu se aparece y actúa, pero no habita permanentemente. El Espíritu Santo no siempre ha vivido en las personas. En el Antiguo Testamento el Espíritu descendía sobre hombres de manera selectiva y temporal. Vemos en el libro de Números, en el capítulo 11, 25, dice así: Jehová descendió en la nube y le habló y quitó del espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. En Génesis 41, 38 dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Jueces capítulo 6, 34. El Espíritu vino sobre Gedeón. Jueces 14, 6. El Espíritu vino sobre Sansón. Y en Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, 13, David, ahí vemos cómo fue ungido en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La clave está ahí. Los hombres nunca fueron el centro. La diferencia siempre fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca a un hombre, lo ordinario comienza a romper sus límites. Jesús y el Espíritu Santo, dependencia total. Vemos en la palabra de Dios que Jesús, en su naturaleza humana y para cumplir su misión, fue lleno, guiado, empoderado por el Espíritu Santo.
Esto destruye por completo la idea del poder espiritual que muchos tienen, porque incluso Cristo Jesús ejerció su ministerio en dependencia del Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, ungido por el Espíritu y lleno del poder del Espíritu. Antes de abrir los ojos a los ciegos, el Espíritu descendió sobre Jesús. Antes de sanar enfermos, el Espíritu reposó sobre Jesús. Antes de enfrentarse a los demonios, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Ni siquiera el Hijo de Dios caminó independientemente del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué lleva a esta generación a pensar que puede vivir sin el Espíritu Santo? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el libro de los Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así es, el Espíritu no fuerza ni domina. Su rol es guiar, no controlar, nunca gobernar al margen del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no vino solo de visita, sino para guiarnos, enseñarnos, convencernos de pecado y llevarnos a Cristo. No es un gobernante independiente, sino que glorifica a Cristo y somete todo a la cabeza que es Cristo. El Espíritu Santo gobierna a través de Cristo y bajo su autoridad, no de forma independiente. La Biblia es clara, el gobierno pertenece a Cristo. El Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad, pero esa verdad se refiere a Cristo. El Espíritu Santo no actúa por su cuenta, sino que toma de lo de Cristo y nos lo revela. En el Evangelio de Juan 16, versículos 13 y 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En Efesios capítulo 1, versículo 22, todo lo sujetó bajo sus pies, los pies de Cristo. En Colosenses capítulo 1, 18, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Veamos ahora el fundamento bíblico de Pentecostés en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Pentecostés era una fiesta de cosecha, no una conmemoración del Espíritu Santo. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículo 15 al 17, leo y dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. En estos versículos Dios ordena a Israel contar 7 semanas completas, 49 días, desde el día siguiente del sábado de la Pascua al día 50, debían celebrar una fiesta. El nombre griego Pentecostés significa precisamente 50º. Hay un cambio de nombre y significado agrícola. En el Antiguo Testamento esta fiesta tenía 2 nombres principales: fiesta de las semanas, Éxodo capítulo 34 versículo 22, y Deuteronomio capítulo 16 versículo 10, por las 7 semanas; fiesta de la siega o del día de la primicia, Éxodo 23 16 o Número 28 26. Levíticos capítulo 23 versículo 15 al 17 la describe como la ofrenda de 2 panes con levadura, cocidos con la harina de las primeras cosechas del trigo. Era una celebración agrícola de acción de gracia por las cosechas, pero con un profundo sentido espiritual de ofrecer a Dios lo primero y mejor. Había
3 ocasiones principales sobre las cuales los israelitas debían presentarse delante de Dios. Lo vemos en Éxodo 24, versículo 14 al 17. Primero la Pascua, incluyendo los panes sin levadura y los primeros frutos. Segundo, Pentecostés, también llamada fiesta de la cosecha o de la semana. Tercero, los tabernáculos. La fiesta de la semana lo podrán ver en Deuteronomio 16, de 9 al 11. Las ofrendas de los 2 panes lo podrán ver en Levítico capítulo 23, del 15 al 17. Y las 3 fiestas anuales las pueden ver en Éxodo 23, del 14 al 17. Sin Levítico 23, 15 al 17, no entenderíamos por qué el día de Hechos 2 se llama Pentecostés, ni por qué los discípulos estaban reunidos en ese día específico. El Antiguo Testamento provee la fecha, el nombre y el contexto agrícola mesiánico. En el Nuevo Testamento revela el cumplimiento espiritual de la venida del Espíritu Santo y la cosecha de la iglesia. Pentecostés no está fuera, está dentro. Dios está en nosotros. Después de la cruz, la resurrección y el derramamiento de sangre, algo completamente nuevo estaba a punto de comenzar. Durante generaciones enteras, el Espíritu Santo había descendido sobre hombres, profetas, jueces, reyes, sacerdotes. Los tocaba, los ungía, los capacitaba y se movía a través de ellos. Pero ahora el deseo eterno de Dios era mucho más profundo. Ya no solo visitar a los hombres, sino habitar dentro de ellos. Esto cambió la historia para siempre. Pentecostés no fue solo una reunión poderosa, ni solo viento, ni solo fuego, ni solo lenguas. Pentecostés fue el anuncio divino de que Dios volvería a habitar en el hombre. El mismo espíritu que se cernía sobre las aguas, ahora descendía sobre vasijas humanas. El mismo espíritu que levantó jueces y profetas haría ahora del creyente su templo. En el Nuevo Testamento, a partir de Pentecostés, el Espíritu habita en todo creyente de manera permanente. No es que antes no existiera, sino que su obra en la tierra cambió de visitación a habitación. Vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 39, esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, 17, está con vosotros y estará en vosotros. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí vemos Pentecostés. Primera de Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Primera Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sí, el aspecto profético de la fiesta de Pentecostés fue cumplido ahí en los libros de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos 2, del 1 y el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es un ejemplo claro de cómo Dios usa las fiestas como un itinerario profético para la historia humana. Los símbolos de Pentecostés y su significado. La ofrenda del nuevo grano. En Levítico capítulo 23, versículo 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La ofrenda del nuevo grano representaba proféticamente a los 120 discípulos que se congregaron en el aposento alto. Eran un grupo pequeño, completamente dedicado a Jesús, que esperaban la promesa del Padre. Ellos se habían apartado genuinamente para el servicio de Jesucristo, sacrificando sus propias ambiciones para ser parte del propósito divino. Se congregaron en unanimidad, presentándose libremente ante el Señor, preparados para pagar el precio de la identificación con Jesús. El precio de Pentecostés. Ahí Jesús dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos
La palabra griega martus, o sea, testigo, significa mártir. 11 de los 12 apóstoles murieron como mártires. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, testigos, eso significa mártires. En Hechos 22:20, la sangre de Esteban, tu testigo, mártir. Apocalipsis 2:13, Antipas, mi testigo, o sea, mártir, fue muerto. Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Los 2 panes con levadura. Es significativo que los 2 panes ofrecidos en esta fiesta fueran horneados con levadura. En la Biblia, la levadura a menudo simboliza el pecado o la imperfección. Esto habla acerca del carácter de quienes experimentaron Pentecostés. No eran perfectos. Unas semanas antes, los 12 se habían mostrado débiles y atemorizados. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Después de la resurrección estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero Pentecostés cambió su temor en fe. Las puertas cerradas se abrieron y salieron a predicar. Las lenguas no fueron diseñadas por Dios para hacer tropezar a los creyentes, sino como una señal divina para los que no creen. Sin embargo, es cierto que a lo largo de la historia de la Iglesia, el don de lenguas ha sido motivo de controversia, división y rechazo, especialmente entre quienes no han experimentado o no entienden este don. ¿Por qué ocurre esto? No porque Dios haya puesto una piedra de tropiezo deliberadamente, sino por varias razones bíblicas. La cruz ya es suficiente piedra de tropiezo. Pablo dijo que para los judíos el Cristo crucificado era tropezadero. Dios ya ha puesto una sola piedra angular que hace tropezar a los incrédulos, Jesucristo. No necesitamos buscar otra piedra de tropiezo en cada don. El rechazo a lo espiritual viene de la carne, no de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 leemos: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El rechazo a las lenguas no es porque Dios las haya diseñado como obstáculo, sino porque la mente natural no puede aceptar lo sobrenatural. Las lenguas pueden ser mal usadas o mal entendidas. Pablo tuvo que corregir el uso desordenado en las lenguas en Corintios, no porque el don fuera malo, sino porque los creyentes lo usaban sin edificación ni orden. El problema no es el don, sino la falta de amor y entendimiento. Dios no pone piedra de tropiezo a sus hijos. En Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie, tampoco pone obstáculos para hacer caer a los suyos. Si alguien tropieza con las lenguas es porque su propia incredulidad, prejuicio o falta de enseñanza bíblica, no por un diseño divino. Entonces, ¿qué hacemos con las lenguas? ¿No las despreciaremos? 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19-20. Las deseamos como Pablo exhorta 1 Corintios 14:39, no prohibáis hablar en lengua, dice. Las usemos con orden, amor y edificación, como dice la palabra. Entendamos que no son una señal de superioridad espiritual, sino un don más dentro del cuerpo de Cristo. El hablar en lengua no es una piedra de tropiezo que Dios coloca para probarnos. Es un don legítimo del Espíritu que con otros dones puede ser mal entendido o rechazado por los hombres. No caigamos en el error de atribuir a Dios lo que proviene de nuestra propia incomprensión o tradición. Más bien, honremos las Escrituras. No prohibáis hablar en lengua, buscando siempre el amor y la edificación de la iglesia. El bautismo en fuego. Juan el Bautista dijo en Lucas 3:16, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego es símbolo de purificación. Pentecostés es también la fiesta del bautismo en fuego. Cuando uno se identifica con esta fiesta, Dios comienza a purificar sus relaciones, su hogar, su iglesia y su vida en general. Pero hay una advertencia importante. No debemos acercarnos a Pentecostés
por manera de curiosidad o como un experimento. Es un encuentro con Dios, y cada encuentro con Dios nos cambia. Una persona consagrada dijo una vez, cuando comenzamos a hablar con Dios respecto al poder, Él dirige la conversación hacia la pureza. Para reflejar su gloria, vemos en 2 Corintios capítulo 3, 17 y 18, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu quita el velo de nuestros corazones para que reflejemos la gloria del Señor. El resultado es la transformación. Somos cambiados a su semejanza, paso a paso, día tras día. Transformados de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3, 17 y 18. No es falta de habitación, sino una falta de plenitud la que tiene la iglesia. El verdadero problema del creyente no es la ausencia del Espíritu, sino la falta de rendición. El Espíritu ya habita en el creyente, lo que falta no es su presencia, sino su plenitud. Todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo en su interior, pero a mucho le falta rendirse por completo a Él, andar en Él y buscar su plenitud. El creyente ya tiene el Espíritu. El llamado es a vivir consciente de esa presencia, no a apagarla o a estar continuamente lleno de Él y andar con Él. No se trata de que el Espíritu no esté presente, se trata de que no le permitimos guiar nuestra vida diaria. La diferencia entre un cristiano débil y otro poderoso no es uno que tenga el Espíritu y el otro no, sino que uno camina en el Espíritu y el otro sigue la carne. Romanos 8:9 dice: vosotros no estéis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Gálatas 5:25, y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios 5:18, sé lleno del Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Sí, el río del Espíritu. Vemos en Ezequiel 47, qué maravilloso. El profeta Ezequiel vio un río que salía del santuario. Ezequiel 47, del 8 al 12, estas aguas salen de la región del oriente y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, porque sus aguas salen del santuario. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora hay un problema con el hombre moderno. Está tan saturado de cosas tangibles y naturales que han dejado de tener sed de la presencia de Dios. Hay que nadar en ese río, hay que rendirse, no perder el control, por supuesto. Lucas 6:16, Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El término bautismo en griego significa inmersión. Jesús nos sumerge en su Espíritu y en su fuego. La ilustración del río lo podemos ver en Ezequiel 47. El profeta estaba en la ribera como un espectador, pero Dios lo llamó a meterse en el agua. El que se queda en la ribera se convierte en crítico. El que se mete en el río deja de hablar de los demás y comienza a vivir en el Espíritu. Saltar al río no significa perder el control. La Biblia dice que el fruto del Espíritu incluye el dominio propio. Significa rendir el control a Dios, no anular nuestra voluntad ni actuar sin discernimiento. Es una entrega voluntaria y consciente, no un caos emocional. El precio de Pentecostés: rendición. Dios nunca te mandó a entender todo lo que Él hace con otros. Te mandó a sumarte a lo que Él está haciendo en esta generación.
Pentecostés tiene un precio, el precio de rendirnos completa y libremente al señorío de Cristo para servirle, por vida o por muerte. No apaguemos al Espíritu. El apóstol Pablo exhorta: no apaguéis al Espíritu. Y apagamos al Espíritu cuando desobedecemos su guía, cuando despreciamos la profecía, cuando vivimos en pecado consciente, cuando enfocamos solo en lo visible y emocional, despreciando la relación. La iglesia moderna tiene una paradoja. La iglesia moderna habla del fuego, canta sobre él, predica sobre el fuego de Dios, ora por él y anhela su poder. Sin embargo, hay algo profundamente extraño en esta generación. Nunca se había hablado tanto del Espíritu Santo y al mismo tiempo nunca se le había conocido tan poco. Hemos aprendido a perseguir manifestaciones sin buscar su presencia. Hemos aprendido a emocionarnos sin transformarnos. Hemos aprendido a hablar de poder sin caminar en intimidad con aquel que lo produce. El fuego nunca fue lo más importante. El fuego era solo la prueba de que Él estaba allí. Manifestación no es comunión. Hay un peligro de vivir del espectáculo y morir en la intimidad. Cuando Jesús comenzó a caminar entre las multitudes, los demonios temblaban, los enfermos sanaban, los cautivos eran liberados y los corazones se veían confrontados. No se debía a que era un hombre famoso estuviera caminando por Israel, sino a que el Espíritu de Dios obraba a través de él. Por primera vez en la historia, la humanidad pudo ver cómo un hombre completamente entregado al Espíritu Santo, ese era Jesús, no solo el Salvador, sino también el modelo perfecto de una vida regida por la presencia de Dios. Sin embargo, incluso después de presencia, milagro, muchas personas siguieron sin entender quién era realmente el Espíritu Santo. Todavía hay personas que buscan la mano de Dios, pero no su corazón. El fuego verdadero transforma. El Espíritu Santo no vino solo para producir reuniones intensas, vino para transformar a los hombres, vino para destruir la naturaleza carnal, vino para formar a Cristo en el creyente. Eso es mucho más profundo que simplemente sentir algo, porque el fuego verdadero no solo afecta a las emociones, sino que consume el orgullo, la rebeldía, la autosuficiencia y todo aquello que todavía no se parece a Cristo. Esta muerte del ego no ocurre automáticamente. La Escritura nos enseña que se trata de un proceso diario de rendición y de caminar en el Espíritu. La pregunta del cielo no busca el fuego, sino está dispuesto a construir el altar. Multitudes buscan fuego, pero Dios busca altares. Vivimos en una generación obsesionada con lo visible, multitudes que persiguen señales, buscan nuevas experiencias y corren detrás de manifestaciones. Sin embargo, el Espíritu Santo no vino para entretener a las multitudes, sino para formar un pueblo santo. Mientras muchos se preguntan dónde está el fuego de Dios, tal vez el cielo se está haciendo otra pregunta: ¿dónde están los hombres que quieren caminar conmigo? Porque el fuego verdadero nunca fue un espectáculo, era una señal de que Dios había encontrado un altar. Satanás no teme a tu mística, tiembla ante Cristo. El infierno no le huye a tus emociones, solo se rinde ante el nombre de Jesús. Satanás y sus demonios tiemblan ante Dios y huyen ante la autoridad delegada por Cristo cuando actuamos en su nombre. La intimidad con el Espíritu Santo ciertamente nos lleva a ejercer una mayor autoridad, pero las Escrituras nos enseñan que Satanás tiembla ante nuestra intimidad, como un concepto místico. Lo que hace huir al enemigo realmente es el nombre de Jesús, la autoridad delegada por Cristo, la resistencia activa en fe y la sangre del Cordero. Rendición y plenitud
el llamado que la iglesia moderna ha olvidado. Se trata de rendirse a aquel que ya habita en nosotros. El apóstol Pablo no les dijo a los creyentes de Éfeso recibir al Espíritu, sino ser llenos del Espíritu. La diferencia entre un cristiano común y uno transformado no está en la presencia del Espíritu, sino en el grado de rendición y plenitud. El verdadero avivamiento no comenzará con grandes eventos, empezará cuando hombres y mujeres corrientes reconozcamos que ya somos templo del Espíritu Santo y decidamos caminar con Él, no apagar el Espíritu y estar continuamente lleno de Él. Concluyo repitiendo los puntos compartidos. Primero, el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza o emoción. Segundo, no comenzó en Pentecostés, pero sí comenzó una nueva economía de visitación a habitación. Tercero, habita en todo creyente verdadero. No falta habitación, sino plenitud y redención. Cuarto, Jesús es nuestro modelo de dependencia del Espíritu. 5. No se debe confundir manifestación con comunión. 6. El fuego transforma, pero como proceso diario, no como evento mágico. 7. El Espíritu guía y glorifica a Cristo, no gobierna independientemente. 8. Satanás huye ante el nombre de Jesús, no ante nuestras intimidades como concepto místico. 9. El llamado es un andar en el Espíritu, ser lleno y no apagar su voz. 10. Pentecostés tiene un precio, redención, martirio del yo y disposición a ser transformado. 11. Las lenguas son un don legítimo, no una piedra de tropiezo puesta por Dios. Oremos. Si tienes hambre y sed de más de su presencia, ora con esta actitud de rendición. Padre, en este momento reconozco que sin ti no soy más que polvo. Pero también reconozco con tu gratitud que tu Santo Espíritu ya habita en mí, porque he puesto mi fe en Cristo Jesús. Padre, reconozco que necesito más de tu Espíritu. No te pido que vengas como si estuviera ausente, porque nunca te has ido, sino que tomes plena posesión de mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego purificador. Dame sed de ti, sed de tu presencia. Quiero meterme en tu río, no quedarme en la ribera criticando. Quiero andar en tu espíritu, rendirte mi control y reflejar tu gloria. Lléname de nuevo de tu espíritu. Permíteme caminar contigo cada día, porque sin tu obra en mí es imposible que Cristo se revele en mi vida. Padre, en este momento me rindo a ti. Quiero estar lleno de tu fuego santo. Guíame por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad, como lo prometiste en tu palabra. Que Cristo se revele en mi vida. Transforma mi corazón. Hoy rindo mi voluntad a la obra de tu Santo Espíritu en mí. Decido caminar en comunión con Él, no solo buscando poder, sino buscándote a ti, por relación, no por espectáculo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de la cruz y la resurrección, sangre derramada, nueva redención, algo glorioso estaba por comenzar. Tu plan eterno se iba a revelar. Antes venías sobre profetas y reyes, sobre sacerdotes, tu poder de fe
Los ungías, los capacitabas con tu voz, pero era solo un reflejo de tu amor. Mas tu deseo fue más profundo, no solo visitar, cambiar el mundo. Querías habitar, morar en nosotros, hacer de nuestro corazón tu trono. Pentecostés, Dios vive en mí. Tu fuego santo se encendió aquí. No solo vino, se quedó. El cielo en mí se derramó. Pentecostés cambió la historia. Tu presencia llena mi memoria. Ya no lejos, ya no afuera estás. Dios dentro de nosotros, por siempre reinará. Viento poderoso, fuego celestial, lenguas de gloria, señal sobrenatural. No era un evento, no era una emoción, era tu anuncio de restauración. Habita en mí, Espíritu de Dios, haz de mi vida tu habitación. Habita en mí, Santo Consolador, tu presencia eterna, tu santo amor.